¿Qué tal familia? Yo soy Jux y hoy vamos a ver cómo comprar Bitcoin de manera fácil, segura y también vamos a ver cómo ganar de ello. Así que quédate al final y no te pierdas de nada. Bueno, entonces vamos a empezar, gente. Primero lo primero. Esto lo vamos a hacer en un exchange. ¿Qué es un exchange? Un exchange es como una plataforma para ah, de intercambio, se podría decir, ¿no? Donde también puedes hacer trading, puedes guardar tus monedas, etcétera. ¿Ok? Entonces, seguramente escucharon de Binance ustedes, ¿no? Como es el exchange número uno calificado. Pero hay otros exchanges, además de estos, donde también ofrecen mejores ofertas, ¿ok? Uno de esos es Mexi. El link de registro los dejaré acá abajo. Trabajaremos hoy con Mexi. Aquí vamos a comprar el Bitcoin, ¿ok? En la descripción todo. Donde también si eres nuevo usuario te da muchos premios más. Entonces, ¿cómo vamos a comprar Bitcoin? Pues primero tenemos que recargar USDT a nuestra billetera. Entonces vamos a ir acá, ¿no? Comprar criptos. Comprar criptos. Ya, eso ya depende de qué país eres tú. ¿Ya? Porque por ejemplo, en Bolivia no está habilitado, no ven, están con sus problemas de dólares, etcétera. No está habilitado aún la compra digital, así que no van a poder. Ya por tarjeta directo. Por tarjeta directo no van a poder. Van a poder, pero por el P2P, gente. ¿Ya? P2P. Aquí este P2P es una plataforma igual de libre cambismo. Seguramente hicieron alguna vez ustedes un intercambio de divisas con una persona física, ¿verdad? Es lo mismo, pero digital. Ok, aquí compran sus USDT. Si no saben cómo hacerlo, les dejaré un video acá arriba para que puedan verlo. Pero es muy sencillo, gente. Muy sencillo. Solo vas aquí a comprar USDT por ejemplo, en tu banco tienes tus 1000 bolivianos. Ya, quieres comprar $100. Entonces, a este le puedes comprar $100. No tiene disponible este $119. Entonces, a este Mars Crypto le compras tú. Este verdecito significa que está en línea. Le compras. Le pasas tus 1000 bolivianos y él te libera 100 USDT. Y los 100 USDT vas a la plataforma de Mexi. ¿Ok? Ok. Cualquier duda no olviden decirlo también en el grupo de Telegram, ¿no? Para que pueda ayudarles también por ahí. Listo. Una vez que tengas USDT, bueno, antes, en caso de que tú quieres comprar, por ejemplo, harta cantidad de Bitcoin, pues aquí, por ejemplo, a este no alcanza harta cantidad, ¿no? $1000, por ejemplo, $1000. Este no te va a alcanzar, entonces ahí sí te puedes ir a comprar de Binance. Luego el dinero que te compres de Binance, pues lo transfieres acá, los USDT, y de aquí te compras los Bitcoin. ¿Me entiendes? Si no sabes también cómo pasar dinero entre cadenas, en un video te dejaré acá arriba, ¿ok? También el link de registro de Binance acá abajo. Ya, pero bueno. Si eres nuevo para practicar, yo te digo unos $100 suficiente, ¿ya? Para que entiendas también cómo es el show. ¿Ya? Listo, una vez tengas los USDT acá, ya te hayas pasado por cadena, hayas comprado P2P por tarjeta, lo que quieras, lo que tenemos que ir es a Spot. ¿Ok? Vamos a Spot. Vamos acá a Spot, ¿ya? Ya estamos aquí en Spot y aquí es donde compramos Bitcoin, ¿ya? Miren, es la moneda de Mexi y aquí está Bitcoin USDC. Lo podemos hacer también con Bitcoin USDT, no hay problema, nos unimos acá. Y Bitcoin USDT, ya con cualquiera. Pero como tú compraste USDT, para que sea más fácil, pues hazlo en el USDT. Y uno de los beneficios que puedes aprovechar de Mexi es también la comisión cero. Ya en USDC es cero comisión, ya por si acaso. Listo, ya estamos acá.
A ver, aquí. ¿Dónde está? Si nos cobran comisión. Miren, súper bajito, 0.05%. ¿Ya? Súper bajito. Pero también si quieres ahorrarte comisiones, pues hazlo en... Por Dios, en USDC. Miren acá. Acá en USDC es 0 comisiones. Ok. 0 tarifas, ¿ven? Tarifa 0. Todo 0. Lo vamos a hacer en USDC para que tú puedas usarte el mayor dinero posible. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Primero, como tú te compraste USDT, vas a tener que convertir ese USDT a USDC. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer desde... ¿Dónde está? Depósito spot. ¿Dónde está para? Bueno, aquí mismo lo podemos hacer, miren. Aquí mismo nos vamos a... USDC, USDT. USDC, USDT. Este tendría que ser. No es lo mismo. Y el mismo paso tienen que seguir ustedes. Sencillo en todo es, ¿ya? Igual, 0 tarifas, ¿ven? 0 tarifas. Y ahorita tengo 30 USDT. Digamos que yo compro 10 ya. 10 compro USDC, ¿ya? Compro. Ya tengo USDC. ¿Ya? Ya está. ¿Esto qué es? Ah, ya. Ya, no tomen en cuenta eso. Ya. Pero bueno, ya tengo USDC. Entonces luego nos volvemos aquí a... Por Dios. Bitcoin USDT. Por Dios. Si quieren hacerlo con USDT igual, no pasa nada, ¿ok? Ese es un paso si se quieren usar en tarifas. Mexi te ofrece esto. ¿Ya? Pucha, ¿por qué si es esto? Ya, pero ya saben cómo va la cosa. Ahí está. Por fin, gente, por fin. Ahora, pues lo vamos a comprar acá. Listo, ya estamos acá. Ahora miren, tengo mis 10 USDC. ¿Ven? Ya tengo 10 acá también. ¿Ven? Listo. Ahora, de aquí tenemos que comprar Bitcoin. Ahorita Bitcoin está en 86,000. Puedes comprarlo ahorita si quieres. En este precio. O también puedes irte a algo un poquito más avanzado, ¿no? Donde pues acá precio... ¿Cómo? Disponible precio... aquí podemos comprar al precio que queremos que llegue. Por ejemplo, yo quiero que llegue a 85,000. Entonces yo a 85 voy a poner acá, ¿ya? 85, listo. Y ponemos el 100% de nuestros USDT. El 100%. Y listo. De ahí podemos comprar Bitcoin. Y vamos a poder comprar cuando... Bueno, se va a comprar automáticamente cuando llegue este precio, ¿ok? 85. Pero si ustedes quieren comprar este precio, ya les dije, solo se van a mercado. Estamos en este precio. Entonces acá ponemos el 100%, ¿no? De lo que tenemos nosotros. O de lo que quieren comprar ustedes, ¿ok? 10, listo. ¿Ven? Ahora de aquí compro Bitcoin. Listo. Ya está. Ya tengo Bitcoin. Orquen colocada con éxito. Es sencillo, ¿sí o no? ¿Han visto algo más sencillo? No, de verdad. Listo, ya tenemos Bitcoin. ¿Dónde está mi Bitcoin? Aquí tengo 0.0001 de Bitcoin. ¿Ya? ¿Dónde podemos ver esto? Pues acá. En nuestro perfilito. Acá nuestra billetera. Un resumen de billetera. Y aquí está mi Bitcoin. ¿Ves que compré? Listo. Ahí si quieres lo dejas tú. Ya se va a quedar ahí normal, ¿no? Ya está. Listo. Ahora, si tú quieres holdear largo tiempo tu Bitcoin, pues vete al Air. ¿Ya? Puedes holdearlo aquí y ganar
dinero con esto. ¿Ya? Ya, nosotros nos fuimos a Mexi Air. Ahí se tienen que entrar. Mexi Air. ¿Ya? Y ahí ya ustedes pueden hacer un APR. Que el APR por si acaso es un interés anual. Si tú holdeas USDT te dan 15% de APR. Estimado, ¿ok? Estimado por si acaso. O sea, puede variar de 15, 14, 13. Depende de cuántas personas entren. ¿Ya? Pero en el banco te dan 4%, creo. Aquí es el 15%. Ok, por eso también es muy bueno Mexi. Y si eres nuevo, gente, Mexi, seguramente les va a aparecer acá USDT de 600%, así. Hay premios para los nuevos usuarios. Yo soy antiguo en esto, por eso no me aparece, ¿ya? Así que puedes aprovechar en eso, ¿ya? Tú ves, te fijas y listo. Listo, entonces, ahora, ¿dónde está mi Bitcoin? Por Dios. Vamos a buscar Bitcoin. Bitcoin, aquí está, ¿ven? Donde acá te da un 1.80%, ¿ya? Ten en cuenta que esto es, ¿cómo era? Al año, ¿ok? APR. Acá pones tu Bitcoin, todo tu Bitcoin. Si tú has comprado 2 Bitcoin, pones tus 2 Bitcoin y listo. Y aquí te dicen, digamos, pones 2 Bitcoin, interés diario te da 0.00002 Bitcoin, ¿ya? Y así vas a ir ganando, vas a ir ganando, ¿ok? Listo. Luego aceptas y haces staking ahora y va a estar ahí tu dinero. Y cualquier dato lo puedes retirar con las ganancias, ¿ya? En eso se trata con el ahorro flexible. Que cualquier dato tú quieres retirar tus 2 Bitcoin con tu ganancia de 2.02 Bitcoin, listo. Los retiras, ¿ya? Es la forma más fácil y sencilla de comprar y ganar con Bitcoin. Ahora, seguramente escucharon billeteras frías, billeteras calientes, Web3, etcétera, ¿verdad? Gente, eso solamente si tienen mucho dinero, ¿ya? Si quieren comprar unos 100 Bitcoins y quieren holdear así full, ya pues en tu billetera fría lo puedes hacer, ¿no? Que es un dispositivo, ya saben, como un USB, ahí guardan tus Bitcoin, de aquí a unos 20 años ya pum, lo pones, ¿no? Eso ya si manejas harto dinero, ya, pero si tú manejas mucho, pues dímelo que también tendré un tutorial sobre cómo hacerlo en eso, ya, pero bueno, aquí si tienes $20,000 ya normal, ¿no? Te guardas acá, ya, y ganas también con el Earn, listo, ya está. O si tienes en físico también y no quieres que entre por ya sabes dónde, pues vas a una tienda física, ¿ya? Pero bueno, gente, por eso no olvides unirte al grupo de Telegram, donde ahí nos ayudamos entre todos. Si quieres tiendas física, pregunta ahí que seguramente yo te ayudo o otra persona, ¿ok? Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.